Un hermano nuestro, algunos lo recordaréis que ya partió con el Señor, acostumbraba a decir un dicho que se utiliza aquí también en el pueblo, que lo utilizaban los antiguos agricultores, que decía que no saliéndose uno de la era todo es trillar. ¿Nos acordamos de eso? Sí, antes, antiguamente, se trillaba el trigo en la era y uno estaba trillando, otro estaba quitando la paja, otro estaba recogiendo el trigo, pero él decía, no saliéndose de la era todo es trillar. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros hoy. No vamos a salirnos de la era, pero vamos a seguir trillando. Entonces vamos a dejar momentáneamente el estudio de la oración que comenzamos el día anterior, que estaba al comienzo del primer capítulo de la carta a los Efesios, y vamos a empezar, creo que es bueno, a hablar un poco acerca de este libro que hemos recomendado hace no muchos días, que se llama Un método de oración. Es decir, hasta ahora, en los estudios de las oraciones de los apóstoles, estamos viendo distintas oraciones. Pero en este libro el autor lo que nos propone es un método de oración, no solamente las oraciones, sino un método para seguir durante las oraciones. ¿Veis la diferencia, no? Una cosa es el contenido de la oración y otra cosa es el procedimiento que hay que seguir a lo largo de nuestra oración. Y antes de comenzar con lo que dice el autor, pues os voy a leer un par de cosas que creo que son interesantes. Una que tiene que ver con el prefacio que se hizo al libro, que lo hicieron, bueno, los editores, y otra que tiene que ver con la introducción que el mismo autor hace acerca del libro. Así que comienzo leyendo algunos párrafos de este libro. Dice en el prefacio, es cierto que se han escrito innumerables libros sobre cómo debemos orar, pero el que ahora presentamos tiene la peculiaridad de ser una extensa colección de textos bíblicos agrupados por temas, convertidos en oraciones, a fin de proporcionarnos las palabras mismas que podemos utilizar en nuestras oraciones, y éstas adaptadas a las distintas ocasiones en que necesitamos utilizarlas. Así que el libro, aunque es un libro de la oración, tiene la particularidad de que presenta un montón de pasajes bíblicos adaptados como oraciones que podemos usar en cada una de nuestras oraciones y para cada una de nuestras necesidades. Ese es el contenido del libro. Ya sea que vayamos a alabar a Dios, a confesar nuestros pecados, a pedir por distintas necesidades, a dar gracias por los alimentos, a salir de viaje, a celebrar un funeral o una boda, etcétera, etcétera, aquí tenemos textos bíblicos que hagan nuestras peticiones y alabanza más en consonancia con la palabra de Dios. No es que lo que oremos esté mal, pero aquí tenemos textos bíblicos que hacen que nuestras peticiones sean más de acorde con la palabra de Dios. Por tanto, este no es un libro para simplemente ser leído de un tirón y ponerlo en la estantería. Eso sería perder de vista la finalidad del libro. Por el contrario, es una obra para tener a mano en el lugar o lugares donde solemos orar y usarse así. Es un libro con el objetivo de que lo tengamos a mano cuando oramos en el sitio donde oramos. Ahora bien, aunque cada lector puede utilizar este libro de la manera que mejor se adapte a sus necesidades o circunstancias, está claro, cada uno puede usarlo como quiera, nos permitimos sugerir un par de ellas que pueden ser útiles. Una es que antes de comenzar nuestro devocional diario, leamos una o varias veces las oraciones relacionadas con los motivos de oración de ese día. Antes de comenzar nuestro devocional, que leamos una o varias de estas oraciones que tienen que ver con lo que vamos a orar ese día. De forma que traigamos a nuestras mentes y a nuestros corazones pues las cosas que luego vamos a decir delante del trono de Dios. Y otra manera sería, al prepararnos para alguna actividad cristiana u otra ocasión en la que vayamos a estar involucrados, ya sea en un culto de oración como el de hoy, o en una boda, en un funeral, o en un bautismo, o en lo que sea, en una comida, un viaje, también en dichos casos podríamos leer o memorizar las oraciones relacionadas con esas ocasiones para que llegado el momento oremos con la propia palabra de Dios. Así que es un compendio de pasajes de la palabra de Dios que se pueden utilizar como oraciones y que es bueno porque estaremos cuando oramos, no digo que la sepamos de memoria, pero cuando estemos orando, pues podremos traer a nuestras mentes con más facilidad la propia palabra de Dios. Y ahora os digo algo que apuntaba el autor del libro. Él decía, y yo estoy de acuerdo, que la oración es una parte importante de la adoración religiosa, una parte importante, donde ofrecemos a Dios nuestro reconocimiento, nuestras peticiones,
le pedimos cosas, le ponemos sus promesas ante Él, y todo por medio de nuestro Señor Jesucristo, del mediador. Bueno, pues cuando oramos solos, dice el autor del libro, cuando oramos solos sabemos que debemos prestar mayor atención con nuestras mentes, porque la tendencia de nuestros corazones es a desviarse y a malgastar el tiempo. Creo que eso es la experiencia de todos nosotros, ¿no? Que cuando estamos orando mentalmente es muy fácil que nos desviemos y la cabeza se nos vaya de un sitio para otro. Y entonces, como es necesario en estos casos que las palabras vayan primero, es decir, a veces es necesario, no sé si a vosotros os pasa, orar, no digo en voz alta, pero sí pronunciando palabras, no solo mentalmente, porque así fijamos mejor las ideas, pues es necesario que hagamos eso si la mente se nos distrae, y con ese fin, para fijar la mente, es de mucha utilidad este libro, lo que aquí se recoge, eso dice el autor. Eso cuando estamos solos. Cuando nos juntamos para orar con otros, como hacemos ahora, otros que son nuestra boca para Dios cuando ellos están orando, ¿no? Nuestras mentes también deben acompañarlos a ellos, como sabemos, ¿no? Estamos pendientes de lo que otro está orando y debemos decir amén, si no vocalmente, sí por lo menos mentalmente, ¿no? Pero sigue diciendo el escritor, aquel que es la boca de otros en oración, aquel que está llevando la oración en ese momento en público, dice, esa libertad de expresión, esa santa libertad que nos es permitida, cada uno puede expresarse como quiera, debería no solamente considerar los sentimientos de su propio corazón, y cuando oramos tenemos libertad para hacerlo cada uno como quiera, pero debería, dice el autor, y yo creo que con razón, considerar no solo los sentimientos que yo tengo, sino la edificación de aquellos con quienes está reunido. No es orar por orar, no es solamente orar como si yo estuviera solo, sino considerar también, tampoco es hacer una oración hipócrita porque hay que hacerla, considerar mi corazón, pero considerar también la edificación de aquellos con quienes está reunido, tanto en pensamiento como en palabra, debería prestar atención a ello. Y algo que se requiere para llevar a cabo correctamente esto que estamos diciendo es que tengamos un método de oración, un procedimiento, un manual, podemos decirlo. No solamente que lo que se diga sea bueno, sino que se diga en su debido momento y lugar. Entonces, en la oración, más que nunca, hemos de tener presente lo que nos dice la Biblia, que no nos demos prisa con nuestra boca ni nos apresuremos a proferir palabra delante de Dios. Es decir, no podemos ir en oración a Dios diciendo lo primero que se nos ocurra, ni usar repeticiones que en vez de mostrar el fervor que tenemos en el corazón, lo que muestra es la ligereza de nuestros espíritus, sino considerar que los asuntos que tratamos con Dios son de gran importancia, de forma que nuestras palabras tienen que estar bien escogidas. No es cuestión de decir, me toca orar y venga, bum, 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 repeticiones. Y al igual que es bueno ser metódico, esto ya lo hemos repetido muchas veces y lo decía este hombre y lo decía Spurgeon 200 años después, y lo seguimos diciendo, que al igual que es bueno ser metódico en la oración, también es bueno ser sucintos, ser breves. El Padre Nuestro es una oración sucinta, y los salmos de David y muchas de las oraciones de Pablo también son oraciones sucintas. ¿Y por qué esto? Porque cuando estamos reunidos debemos considerar que la mayoría de las demás personas que se unen a nosotros en oración estarán en peligro de perderse si la oración o las frases se prolongan demasiado. Si empezamos y seguimos y seguimos y seguimos, hemos de pensar que quizás la mayoría de los presentes lleguen un momento en que desconecten de lo que ya estamos diciendo y sea difícil de que digan amén. Pero sigue este hombre diciendo, aún así estoy lejos de pensar que no sea conveniente y a menudo necesario usar otras expresiones en la oración aparte de las que encontramos en la Escritura. No es que no podamos orar con nuestras propias palabras, no es que no sea necesario, no es que no sea conveniente, pero dice, yo recomendaría que el vocabulario de la palabra sea más usado y más familiar entre nosotros al tratar asuntos sagrados. Es el lenguaje al que los cristianos están más acostumbrados. Igual que decimos Dios te bendiga, porque aparece esa expresión muchas veces en la Escritura, también debemos acostumbrarnos a usar expresiones bíblicas. Hay a veces en que cuando oramos
la persona que ora tiene el corazón muy elevado, ¿no? Podemos decir, está en un momento de mucho fervor, pero esto, dice el escritor, raramente sucede. Y menos como cuando venimos al culto de oración, es ya por la tarde y venimos con nuestra cabeza cargada de otras muchas cosas, de preocupaciones, y quizás no hayamos tenido tiempo para prepararnos. Y entonces dice, como esto es raro, normalmente es necesario que nos propongamos un cierto método a seguir en la oración. Y no es que el lenguaje sea lo más importante, porque si hablamos muy bien, pero no tenemos el corazón en lo que estamos diciendo, pues como dice Pablo, podemos ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Así que está claro el contenido del libro, ¿no? Es necesario que tengamos un método de oración, tanto cuando estamos en privado como cuando estamos en público. Y eso no solamente por nuestro bien, sino también por el bien de los hermanos. Pues bien, el libro está dividido en una serie de capítulos, que os leo los títulos de los capítulos. Podía ser en otro orden, pero creo que el orden también es importante. Hay un capítulo de adoración a Dios, otro de confesión de pecados, otro de peticiones, otro de acciones de gracias, otros de intercesión por otras personas o por otras cosas. Generalmente es lo que hacemos siempre que oramos, ¿no? Alabamos a Dios, adoramos a Dios, confesamos nuestros pecados, damos gracias a Dios y hacemos nuestras peticiones o nuestras intercesiones. Bueno, pues en esta tarde vamos a ver un poco acerca de la adoración a Dios. Eso tiene que formar parte de nuestra oración, como aparece en el Padre Nuestro, ¿no? El Padre Nuestro se comienza adorando a Dios, ¿no? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí estamos adorando a Dios, pues, de la misma forma. Así que vamos a ver una serie de pasajes. Voy a ir salteando mucho, solamente viendo algunos, pero una serie de pasajes que nos deben servir para nuestra oración cuando adoramos a Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora a continuación? Pues yo pienso que es lo mismo que hace un deportista cuando va a competir. Cuando un deportista va a correr, o va a nadar, o va a hacer cualquier otra competición, lo que hace primero es calentar con las mismas cosas con las que va a competir. Si es un corredor, pues correrá más suavemente, y si es un nadador, alguien que practica la natación, pues estará estirando los músculos y haciendo ejercicio para luego nadar mejor, ¿no? Pues entonces nosotros ahora lo que pretendo es que con esto que veamos estemos haciendo como un calentamiento para las oraciones que luego vamos a hacer cada uno individualmente. Y comenzamos únicamente, porque nos va a dar tiempo a verlo todo, con la adoración a Dios. Adorar a Dios. Es decir, cuando empezamos a orar, hemos de tener presente que Dios está delante de nosotros. Y nosotros hemos de poner a Dios delante de nosotros. Ser conscientes de que sus ojos están sobre nosotros. De que no podemos hacer nada sin Él, porque Él está siempre con nosotros. Bueno, pues en primer lugar, hemos de dirigirnos a Dios para adorarle, considerando lo que es y considerando sus atributos, pensando en quién es Dios, pensando en las tres personas de la Trinidad y pensando en los atributos de Dios, tenemos motivo suficiente para adorar a Dios. Eso es lo que recogimos también en la hojilla que se repartió de la oración del Padre Nuestro, ¿verdad? En el punto 1, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, estaban recogidas ciertas cosas parecidas a esto que estoy diciendo. Bueno, pues en este sentido de adoración a Dios, os leo pues algunas de las frases que este hombre tiene en su libro. Por ejemplo, y a los que conocéis la Biblia, esto os sonará. ¿Frase o versículo? Son versículos que en algunos casos están, digamos, adaptados como oraciones. Son versículos. Sí, son versículos, son pasajes de la Escritura, todos son versículos, que digo que, y dice el escritor que es bueno, no es que los vayamos a saber de memoria, sino que incluso cuando vayamos a orar en nuestra casa y digo, bueno, voy a adorar a Dios. Y puede que yo empiece a pensar y mi mente se me vaya, yo por ejemplo me centro mucho más cuando estoy leyendo cosas que cuando estoy divagando. Cuando estoy leyendo un libro o traduciendo un libro, me vienen a mi mente, o cuando estoy leyendo la Biblia, muchas más cosas que cuando estoy solo. No quiero decir que la oración no la haga mentalmente, pero digo lo que a mí me sucede, ¿no? No sé si a vosotros también, que no todos tenemos la misma capacidad de fijar nuestras ideas cuando estamos pensando mentalmente. Bueno, pues ejemplos de adoración a Dios. Por ejemplo, decirle a Dios, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es
y el que ha de venir. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido, te has vestido de gloria y de magnificencia, te cubres de luz como de vestidura, y con todo pones tinieblas a tu alrededor, para que no podamos ordenar las ideas a causa de las tinieblas. Es decir, adoramos a un ser, a un Dios que es extraordinariamente resplandeciente y bendito, un espíritu infinito que está por encima de nosotros. Y la mejor forma de hacerlo es con las palabras que Él nos enseña. Por ejemplo, podemos dirigirnos a Dios así: los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. Y por medio de las cosas hechas se ve y se comprende claramente tu eterno poder y deidad. De manera que el necio no tiene excusa, el que dice en su corazón no hay Dios, pues hay galardón para el justo. Ciertamente hay Dios que juzga en la tierra y también en el cielo. Sin embargo, hay más expresiones, a pesar de reconocer que Dios es así, también debemos reconocer que su naturaleza es incomprensible para nosotros, que está por encima de nuestro conocimiento. Y para eso también tenemos expresiones. Por ejemplo, grande es Jehová y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. O quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Nos dirigimos a Dios reconociendo que está muy por encima de nosotros y de todas las cosas creadas. Y así le podemos decir: tú eres Dios y no hombre, no tienes ojos de carne, tú no ves como ve el hombre, tus días no son como los días del hombre, ni tus años como los tiempos humanos. Ante ti todas las naciones son como la gota de agua que cae del tubo y con menudo polvo en las balanzas, y haces desaparecer las islas como polvo, como nada son, y en tu comparación serán estimadas en menos que nada. Y adoramos a Dios en general por lo que es y porque es muy superior a todos nosotros y está lejos de nuestra comprensión. Pero luego nos podemos ir fijando en sus atributos. Igual que nosotros podemos decirle, pues en la Escritura aparecen también expresiones que podemos hacer oraciones acerca de sus atributos. Por ejemplo, acerca de la eternidad de Dios. Hay un salmo que dice: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Dios es eterno e inmutable. Si miramos, por ejemplo, su omnipresencia, podemos decirle, o también su omnisciencia. Hay un salmo, el Salmo 139, de ahí está sacado lo que voy a decir ahora. Oh Jehová, tú nos has examinado y conocido. Tú has conocido nuestro sentarnos y nuestro levantarnos. Has entendido desde lejos nuestros pensamientos. Si os fijáis, esto no es lo que dice el Salmo. El Salmo, David dice: has conocido mis pensamientos, has conocido mi sentarme y mi levantarme. Pero si estamos orando juntos, podemos hacerlo así. Tú nos has conocido. Has escudriñado nuestro andar y nuestro reposo, y todos nuestros caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en nuestra lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Y en cuanto a su omnipresencia, sigue el Salmo diciendo: no podemos irnos de tu presencia o huir de tu espíritu. Si subimos a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hacemos nuestro estado, he aquí, allí tú estás. Si tomamos las alas del alba y habitamos en el extremo del mar, aún allí nos guiará tu mano y nos asirá tu diestra para que no podamos escapar de ti. ¿Veis? Este es el contenido del libro, no solamente en la adoración a Dios, sino también en la confesión de nuestros pecados, en las oraciones de gratitud, en las oraciones de intercesión, en todos esos aspectos. Podemos también adorar a Dios por su sabiduría. Y por ejemplo, en la carta a los Romanos, cogiendo el pasaje de Romanos 11, decir: oh profundidad de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Podemos hablar también de su soberanía. Los cielos son tus cielos y todo el ejército de ellos. La tierra es tuya y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque en tu mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son tuyas. Cuando oramos podemos fijarnos en estas cosas, en el poder de Dios. Adoramos a Dios por su poder y podemos decirle: conocemos, oh Dios, que tú todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti, que de Dios es el poder y que contigo no hay nada imposible.
Podemos fijarnos en la santidad de Dios y adorarlo por eso. Tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Santo y temible es tu nombre y celebramos la memoria de tu santidad. Podemos adorar a Dios porque es justo. Tu justicia es como las grandes montañas, aun cuando tus juicios son un abismo grande. Y aunque las nubes y la oscuridad estén a tu alrededor, con todo tu justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Podemos alabarlo por su verdad y su bondad. Bueno eres y bienhechor, bueno para con todos y tu misericordia sobre todas tus obras. Y así podríamos ir viendo cada uno de sus atributos. Y finalmente, cuando hayamos hecho esto, tendremos que reconocer también que nos quedamos muy lejos de poder entender cómo es Dios, de poder entender lo glorioso que es Dios. Y eso también se lo podemos decir en oración. Y lo estamos alabando y podemos continuar diciendo, he aquí, estas cosas son solo los bordes de tus caminos. Esto que vemos en tu palabra son los bordes de tus caminos. Y cuán leve es el susurro que hemos oído de ti. En este sentido también de adoración, es bueno que en nuestras oraciones incluyamos a las tres personas divinas. Normalmente oramos a Dios, pero es bueno que demos gracias a Dios y le adoremos como Dios el Padre, como Dios el Hijo, como Dios el Espíritu Santo. Y a continuación, pues os leo algo que aparece también en la Escritura. Está cogido de varios pasajes. Dice, te adoramos, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, y al Verbo eterno que estaba en el principio con Dios y era Dios, por quien fueron hechas todas las cosas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho hubiera sido hecho, y quien en el cumplimiento del tiempo se hizo carne y habitó entre nosotros, y mostró su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Rendimos homenaje al Redentor exaltado que es el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Y adoramos también al Espíritu Santo, el Consolador, a quien el Hijo ha enviado del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y a quien se envía para enseñarnos todas las cosas para que las recordemos. Así que adoramos a Dios por lo que es, adoramos a Dios por sus atributos, reconocemos que nos quedamos cortos, adoramos a un Dios en las tres personas y podemos reconocer nuestra dependencia de Él, que no somos nada ni nadie sin Él. Por ejemplo, diciéndole, nosotros somos el barro y tú el alfarero, somos la obra de tus manos. Hay muchas más. Podemos decirle, tú eres el que me sacaste del vientre y me hace estar confiado. En ti vivimos, nos movemos y somos. O en tu mano está nuestra vida y tuyos son todos nuestros caminos, pues el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus pasos. Si reconocemos delante de Dios nuestra dependencia, reconocemos también su dominio y su derecho sobre nosotros. Oh Señor, ciertamente somos tus siervos nacidos en tu casa, y tú has roto nuestras prisiones. Hemos sido comprados por precio, y por tanto no somos nuestros, sino que nos sometemos a ti y nos juntamos a ti con pacto eterno. Hemos de acercarnos a Dios también reconociendo el privilegio que tenemos de que Él nos escuche. Es un gran privilegio que podamos acercarnos a Dios en oración y podemos decirle, tú has dicho, buscad mi rostro, y nuestros corazones responden, tu rostro buscaré, oh Señor, porque no consultará el pueblo a su Dios. ¿A quién iremos sino a ti? Reconocemos delante de Dios nuestra insignificancia y podemos decir, ¿quién soy yo o qué es el hombre para que tengas de él memoria y el Hijo del Hombre para que lo visites y lo engrandezca? Hemos de confesar el deseo de nuestros corazones hacia Dios y decirle, por ejemplo, ¿a quién tenemos en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseamos en la tierra, o en comparación contigo cuando nuestra carne y corazón desfallecen, eres la roca de nuestro corazón y nuestra porción para siempre. Hemos de mostrar nuestra confianza y esperanza en Dios. Y dice la Escritura, estos confían en carros y aquellos en caballos, pero nosotros tenemos memoria del nombre del Señor nuestro Dios. En la misericordia de Dios confiamos eternamente y para siempre. Hemos de pedirle que acepte nuestras oraciones. Estamos orando, estamos adorando a Dios, estamos mostrándole nuestra insignificancia y una parte de esa oración es que oiga nuestra oración. Oye, Señor, nuestra oración, escucha nuestros ruegos, respóndenos por tu verdad,
por tu justicia y está cercano a nosotros en cuanto te pedimos, pues nunca dijiste a la descendencia de Jacob, en vano me buscáis. En todo esto también hemos de pedir la ayuda del Espíritu, porque reconocemos delante de Dios que no sabemos qué hemos de pedir como conviene y pedimos que el Espíritu nos ayude en nuestra divinidad y haga intercesión por nosotros. Y con todo, lo que hemos de tener claro es que buscamos la gloria de Dios. Ese es nuestro objetivo más elevado cuando hacemos cualquier oración, sea oración de adoración, sea de confesión de pecado, sea de petición o de lo que sea, la búsqueda de la gloria de Dios. Y en ese sentido podemos decir, esto es lo que tú, oh Señor, has dicho. En los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Nosotros, por tanto, te adoramos, Señor, para poder glorificar tu nombre, y te invocaremos para que nos liberes y te honraremos. No elevamos nuestros ruegos a ti confiados en nuestras justicias, pues estamos delante de ti en nuestros delitos, y no es posible estar en tu presencia a causa de ellos, pero hacemos memoria de la justicia de Cristo, de la suya sola, quien es el Señor, justicia nuestra. Pues esto es un breve resumen del amplio capítulo primero del libro que habla de la adoración a Dios. Y creo que, como he leído al principio, no es un libro para leerlo y ya está, sino para tenerlo y darle vueltas, porque a medida que vayamos leyendo sobre estas cosas, seguro que se nos irán quedando y seguro que nuestras oraciones irán cambiando conforme a lo que vemos en la Escritura. Bueno, pues si el Señor lo permite, seguiremos un poco más con este asunto. A Él pedimos ahora su bendición.